En Happening, una columna para ver con los oídos. ¿Por dónde nos vas a llevar hoy? Bueno, vamos a transitar un fragmento de la historia, un segmento de la historia que tiene que ver con una de las tendencias del siglo XX más activas, más operantes, más urticantes, más críticas, que es el surrealismo. Ajá. El surrealismo que explota en París en la década del 20, se expande rápidamente por diversos centros artísticos europeos y que por supuesto llega a América Latina. Pero cada vanguardia latinoamericana, esto conviene decirlo, adopta muy selectivamente las tendencias artísticas. Adopta, rechaza, reformula muy selectivamente y además refunde. Esa es justamente lo que uno podría denominar la originalidad latinoamericana, ¿no? Que nunca es un espacio como una esponja que absorbe todo, sino que absorbe muy selectivamente aquello que tiene que ver con los objetivos de cada élite cultural, de cada grupo de artistas, escritores o intelectuales. En el caso argentino, si uno piensa en la década del 20, la vanguardia que giraba en torno al periódico Martín Fierro en Buenos Aires, que es algo así como el ejemplo paradigmático de la vanguardia, fue escasamente receptivo con respecto al surrealismo. Si bien los documentos surrealistas y las obras surrealistas no eran desconocidas, esa tendencia se inclinó más hacia el ultraísmo español en la poesía, el cubismo francés en la pintura o el modernismo arquitectónico que internacionalmente se estaba difundiendo a través de figuras como Le Corbusier. Si bien a veces tradujo alguna poesía surrealista o publicó algunas imágenes específicamente surreales como de Max Ernst, nunca conectó esas imágenes o esos escritos con la dimensión revolucionaria que tenía la tendencia, sino que las vio como una innovación meramente retórica. Recién encontramos una recepción específica del surrealismo en un grupo que rodeaba, un grupo de estudiantes de medicina que rodeaba a Aldo Pellegrini, que fue un médico muy interesante y además un impulsor de la tendencia durante toda su vida y un impulsor del arte moderno y crítico de arte muy avanzado. ¿Qué historia la de los médicos? Siempre me traes sí, bueno, pero Aldo Pellegrini era muy especial, muy particular, ¿no? De los médicos con el arte. Sí, una figura que estaba rodeada de otros estudiantes y que empezaron a hacer experiencias de escritura automática y relatos de sueños en el plano específicamente literario, porque tenían un conocimiento muy acendrado de los documentos surrealistas que les llegaban por determinadas vías. O sea que esto prueba que los medios artísticos y literarios latinoamericanos, en cualquier ciudad que toquemos, no eran grupos aislados y menos aún desinformados. Pero ¿qué pasa? Recién es en los años 30 donde el surrealismo encuentra un despliegue importante dentro de las artes plásticas. En 1932, Antonio Berni realiza una muestra de collage, fotomontajes y pinturas surrealistas en Amigos del Arte, donde se ve justamente no solo la dimensión estética, sino política de la tendencia. Berni sostuvo que el surrealismo le permitió reingresar a la realidad y que, si bien en un momento abandonó las prácticas surrealistas, nunca dejó de ser surrealista del todo. Efectivamente, Berni hace un vuelco luego hacia el realismo, pero ese realismo también está alimentado por una serie de tendencias modernas, entre ellas el surrealismo. Prueba de ello es que varios de los artistas que lo rodeaban en Rosario, a mediados, más específicamente en el segundo tramo de los años 30, comenzaron a adherir a las prácticas surrealistas. Es decir, a realizar ese repertorio de imágenes imposibles del surrealismo. Si algo caracteriza el surrealismo en las artes visuales son las imágenes imposibles, las acumulaciones desconcertantes, los encuentros insólitos, como decía Lautréamont, el encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre
una mesa de disección, o sea, dos elementos extraños en un contexto más extraño aún. Bueno, esa adhesión a las imágenes imposibles del surrealismo, que es lo que lo define, la vamos a ver en figuras como Leónidas Gambartes, como Pedro Hermenegildo Giansone, como Juan Berlengieri, e incluso en una figura que luego se ligó a este grupo de artistas afines a Berni, como López Armesto, Amadeo López Armesto, que es un artista español que se radicó en la ciudad. Armesto. López Armesto. Bueno, ellos son los que más acusan la presencia de las imágenes surrealistas, pero es algo que se expandió como una mancha de aceite en ese momento, porque Banzo hizo imágenes surrealistas, porque Guarecchi también hizo imágenes surrealistas y otros tantos artistas. ¿Por qué? Porque justamente el impacto que tuvo en París la Segunda Guerra Mundial, digamos, se puede verificar a través de la dispersión del grupo surrealista francés, que prácticamente se desplaza en masa hacia el Nuevo Mundo. Esto es, muchos surrealistas van al Caribe, otros van a Nueva York o al sudoeste de los Estados Unidos, otros van a México, y entonces ahí empiezan los avatares internacionales de la tendencia, la proliferación de muestras, de revistas, de publicaciones en torno al surrealismo. Y esto tiene que ver con que en Buenos Aires y en Rosario hay una proliferación de imágenes surreales en las revistas culturales. Es increíble la cantidad de viñetas, Vos estás de hablando ilustraciones. de un momento de Argentina y estás Sí. hablando de Rosario con una figura tan potente como Berni y todos esos artistas que mencionabas. Sí. Y Buenos Aires. ¿Era muy destacada la ciudad de Rosario por encima del resto del país en ese momento en el arte? No, yo diría que era una de las tantas ciudades, uno de los tantos focos importantes de la producción artística. Es decir, del mismo modo que lo era Córdoba, del mismo modo que lo era Tucumán, Bahía Blanca, La Plata, Buenos Aires o qué sé yo, cualquier otra ciudad. Por supuesto que Rosario siempre tuvo una peculiaridad, además de Buenos Aires, fue una ciudad muy cosmopolita, una ciudad puerto, Córdoba también, ¿no? Es decir, son enclaves que de algún modo son zonas de coalescencia, yo diría, porque condensan intercambios. El intercambio con el exterior, a través del río, en el caso de Rosario, o Córdoba, en los intercambios de lo que llamamos el interior, ¿no? Bueno, en fin, yo diría que en diversos lugares se ven revistas culturales llenas de viñetas, llenas de ilustraciones surrealistas, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, es curioso porque yo en un momento hice una exposición en el Museo Castañino que tenía que ver con las elecciones del museo. Esto fue en 2017, cuando se cumplieron, digamos, los 100 años de la creación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, que sería el museo que relevó el antiguo Museo Municipal, bajo la dirección de Hilario Hernández Larguía. Se inicia un periodo muy progresista que dura unos 9 años aproximadamente. Y bajo el periodo de Hilario Hernández Larguía, si bien se duplican la cantidad de volúmenes de la biblioteca, el acervo, la cantidad de salones, las actividades, bueno, fue un periodo efervescente con una figura fantástica, ¿no? Hilarión era un tipo maravilloso, pero fíjate vos que en los salones las obras surrealistas eran premiadas pero no adquiridas. ¡Apa! Esto es muy curioso, ¿no? Porque una cosa es la premiación y otra es la adquisición. Claro. ¿Qué se adquiere y qué se premia? Bueno, las obras surrealistas aparecen en general premiadas, pero no incorporadas al acervo. Bien. Se incorporan tendencias más módicas, desde una perspectiva típicamente moderna, pero lejanas de las transgresiones de la vanguardia típicas del surrealismo. Bien, hablaste de surrealismo, hablaste de Berni. Un oyente el otro día me preguntaba sobre tu libro de Berni. Sí, Berni entre el surrealismo y Siqueiros. Sí, ese libro está a la venta, ¿se consigue? Sí, se consigue en cualquier lado porque lo editó Beatriz Viterbo, que tiene distribución en todo el país. Este año, bueno, el año pasado se cumplieron 10 años de la publicación de ese libro, que en realidad abordo todos los momentos de Berni entre, digamos, 1920 y 1936, que es cuando
realmente se radica en Buenos Aires, ¿no? Bien, el libro se llama Berni, entre el surrealismo y Siqueiros, de Guillermo Fantoni. Y lo publicó Beatriz Viterbo, que es una editorial de la ciudad, Rosarina. por supuesto. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. El lujazo que nos damos cada sábado, ¿no? No solo en Happening, también en Radio Universidad. Guillermo Fantoni.